Fracciones algebraicas. Imagínate que un día al despertar te encuentras este regalito, fracción algebraica. Y se trata de simplificar la expresión. Entonces, parte más complicada de los polinomios, sin ninguna duda, las fracciones algebraicas. Dicho en términos coloquiales, son castillos de polinomios. Y, repetimos, tenemos que saber simplificar la expresión. Entonces, voy a empezar advirtiendo una situación que es muy frecuente. Fíjate en lo siguiente. Si yo te pongo, por ejemplo, esta expresión y te digo qué pone ahí, el 99% me vais a decir que 3 más 2 es igual a 5. Pues no. Aquí pone que 3 más 2 es igual a 5 y que 5 es igual a 3 más 2. Y alguno puede estar diciendo, vale majo, tómate algo. Pues fijaros en la importancia de esta aparente estupidez. Nosotros tenemos una deformación que nos viene porque leemos siempre en este sentido, escribimos siempre en este sentido, y eso nos genera una deformación que no nos permite practicar la lectura de derecha a izquierda. Todas las igualdades matemáticas se deben interpretar en los dos sentidos. ¿Y esto a dónde que viene? Pues mirad, yo sé que todos entendéis que, dada esta expresión matemática, equivale a x cuadrado menos y cuadrado. Vamos a recordar una de las tres igualdades notables: producto de conjugados, x más y por x menos y, equivale a x cuadrado menos y cuadrado. Pero vuelvo a advertiros, extraordinariamente importante interpretar todas las igualdades matemáticas en los dos sentidos. Es decir, si yo veo esta expresión, que es un igual, debo entender que si me encuentro la resta de dos expresiones, como en este caso, resta de dos expresiones, eso equivale a la raíz cuadrada de la primera expresión más la raíz cuadrada de la segunda expresión por raíz cuadrada de la primera menos raíz cuadrada de la segunda. Repito, parte importantísima para entender las fracciones algebraicas, saber interpretar las igualdades notables de derecha a izquierda. Consecuencia de esta situación: si en un momento determinado en una expresión matemática yo me encuentro, por ejemplo, a cuadrado menos b cuadrado, debemos ver con claridad que esta expresión matemática tiene la misma estructura que esta. Por lo tanto, debe equivaler raíz cuadrada del primer término, a, más raíz cuadrada del primer término, b, y por, en este caso, a menos b. Es decir, lo que estamos haciendo, interpretando esta igualdad notable en este sentido, lo que estamos haciendo es factorizar expresiones de este tipo de memoria. Esta expresión matemática tiene esos dos factores. Vamos con otro ejemplo. Si yo me encuentro la expresión x cuadrado más 2xy más y cuadrado, el que está acostumbrado en leer en este sentido las igualdades notables debe entender con facilidad que esa expresión equivale a x más y elevado al cuadrado, lo que es lo mismo, x más y por x más y. Vamos a explicar el motivo, por si alguien tiene dificultad. Nosotros sabemos que hay una igualdad notable que nos dice que a más b elevado al cuadrado, vamos a recordar, cuadrado de una suma, igualdades notables. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Pero repito, de esta parte debemos saber pasar a esa parte. Fijaros que esta expresión matemática
y esa expresión matemática tienen la misma estructura. En vez de A tenemos X y en vez de B tenemos Y. Consiguientemente esta expresión equivaldrá a X más Y al cuadrado. Y, por definición de potencia, esos serían los factores de esa expresión. Resumen de lo explicado hasta ahora. Aparente pero grullada o estupidez. Aquí pone que 3 más 2 es igual a 5 y pone que 5 es igual a 3 más 2. Toda igualdad matemática se interpreta en los dos sentidos. Y, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente lámina y vais a ver cómo vamos a ser capaces de factorizar de memoria expresiones de cierta complejidad que van a aparecer en las fracciones algebraicas. Por ejemplo, yo me encuentro esta expresión matemática. La voy a intentar factorizar de memoria. Primera norma, saco factor común, quedaría x que multiplica a x cuadrado menos 1. Sigo razonando, dejamos el factor común, quedaría x, me viene a la mente igualdad notable. Esto equivale a 1 al cuadrado. Sabemos que esta expresión matemática equivaldrá raíz cuadrada de esta expresión, x. Raíz cuadrada de esa expresión, 1. Luego, esa expresión procede de x más 1 por x menos 1. Si lo vemos en sentido contrario, lo entendemos con facilidad. Producto de conjugados, x más 1 por x menos 1, cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo. Pasamos a la segunda expresión. Yo enseguida me doy cuenta de lo siguiente. Resta de dos expresiones. Raíz cuadrada de esa, x cuadrado. Raíz cuadrada de esta expresión, y cuadrado. Luego procede de x cuadrado más y cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado. Vamos a leer en sentido contrario, para ir acostumbrándonos. Producto de una expresión por su conjugada equivaldría a A más B por A menos B. Según las igualdades notables, sería cuadrado del primero, el cuadrado de x cuadrado, x a la 4, menos cuadrado del segundo, y a la 4. Y seguimos razonando. Esta expresión no se puede descomponer porque es una suma. Es decir, no tiene la forma de la igualdad notable. Pero esta sí volvemos a poder aplicar la igualdad notable. Quedaría x cuadrado más y cuadrado, que repito, no tiene la forma de la igualdad notable, por y mismo razonamiento. Resta de dos expresiones matemáticas. Raíz cuadrada de la primera, x. Raíz cuadrada de la segunda, y. Procede de x más y por x menos y. Volvemos a interpretar en sentido contrario. Estamos acostumbrados y es más fácil. El producto de x más y por x menos y, producto de conjugados, cuadrado del primero, cuadrado de x, x cuadrado, menos cuadrado del segundo, y cuadrado. Hemos conseguido los factores de ese polinomio de forma muy rápida. Pasamos al siguiente. Resta de dos expresiones. Procederá de los siguientes factores. Raíz cuadrada de x a la 8, x a la 4. Raíz cuadrada de y a la 8, y a la 4. Luego procede de x a la 4 más y a la 4 por x a la 4 menos y a la 4. Seguimos razonando. Suma de dos expresiones. No aparecen las igualdades notables. Pasamos a esta. Resta de dos expresiones. Aplico igualdades notables. Nos quedaría la primera expresión, que no voy a poder descomponer, y esta expresión equivaldrá, mismo razonamiento. Raíz cuadrada de la primera expresión es x cuadrado, raíz cuadrada de la segunda expresión más y cuadrado, y por x cuadrado menos y cuadrado.
Repetimos, esa expresión equivale a esa. Nosotros estamos acostumbrados a hacerla de esta expresión llegar a esta. Pero repito, hay que saber invertir el procedimiento. Seguimos razonando. No lo puedo factorizar, contiene la suma de dos términos, en ninguna igualdad notable aparece la suma de los dos términos. Suma de dos términos, no lo puedo descomponer. Resta de dos términos, igualdad notable. Raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de x cuadrado, que sería x, raíz cuadrada de este, x más y, por x menos y. Esa expresión, la primera no se puede descomponer, factores de esa expresión los tenemos ahí. Hemos conseguido descomponer este polinomio mentalmente. Estos serían sus factores. Pasamos al último. Mismo razonamiento. Veo enseguida un factor común, x, que multiplica a x a la 4 menos 1. Sigo razonando. Puedo suponer el 1 elevado a la 4. ¿Y por qué a la 4? Porque así lo dejo con el mismo exponente que el primer término. Y como es una resta de dos expresiones, equivale x raíz cuadrada de la primera expresión, x cuadrado, raíz cuadrada de la segunda expresión, 1. Luego x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. Si lo operamos en sentido inverso, producto de conjugados, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo equivale a esa expresión. Seguimos el razonamiento. No se puede descomponer, una suma de dos términos no se puede descomponer y sí se puede descomponer. Quedaría x por x cuadrado más 1 y por mismo razonamiento. Resta de dos expresiones. Raíz cuadrada de la primera, x. Raíz cuadrada de la segunda, 1. Procede de x más 1 por x menos 1. Resumen al contenido de estas láminas. Repito, parte importantísima para poder operar fracciones algebraicas, tener la capacidad de este tipo de expresiones factorizarlas de memoria. Porque si no sois capaces de hacerlo de memoria, podéis resolver, en este caso simplificar fracciones algebraicas, pero en vez de tardar, por ejemplo, 3 minutos en hacer un ejercicio, perfectamente podéis tardar media hora. Consejo, practicad este tipo de descomposición mental porque se va a hacer necesario. Y voy a poner algún ejemplo más que debéis entender. Suponemos que en una fracción algebraica aparece esta expresión. Y nosotros sabemos que las igualdades notables aparece la expresión que tenemos ahí. Luego esto procederá de a más b elevado al cuadrado. Recordad que el cuadrado de una suma era cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo y más cuadrado del segundo. Esta expresión en la fracción algebraica la pondríamos de la forma a más b por a más b. Pasamos a otro ejemplo. Yo me encuentro en una expresión algebraica, en concreto en una fracción algebraica, por ejemplo, esta expresión. Y volvemos a repetir. Igualdades notables interpretadas de derecha a izquierda. Yo veo que aparece el cuadrado de una expresión menos el doble de esa expresión por y más el cuadrado de y, y enseguida me viene a la mente. Esto procede de x menos y elevado al cuadrado. O lo que es lo mismo, x menos y por x menos y. Por definición de potencia, esta expresión elevada al cuadrado es esa expresión por ella misma. Y repito, yo estoy acostumbrado
a encontrarme con este tipo de expresiones y llegar a esa expresión. Cuadrado de una diferencia, cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo y más cuadrado del segundo. Resumen al contenido, repito, es necesario que sepáis utilizar las igualdades notables interpretadas de derecha a izquierda. Si somos capaces de factorizar estas expresiones como yo os he enseñado, las fracciones algebraicas son extraordinariamente sencillas. Si no entendéis este procedimiento, vamos a tener problemas con las fracciones algebraicas. En el próximo vídeo empezamos con alguna de las fracciones algebraicas sencillitas.